Vamos a continuar con la segunda parte, vamos allá. Tus familiares parecen muy felices de tenerte de vuelta con ellos, pero tengo la impresión de que ha ocurrido un desastre terrible. Obviamente vas a resucitar en algún momento en los próximos días, por lo que supongo que ni siquiera deberías estar correteando por arriba. Será mejor que detenga mi vuelo y que te lleve de vuelta a los áticos del hálito, al menos hasta que decida qué hacer contigo. El mocoso astral se retorció en las garras del diablo, tranquilizado por el hecho de que la muerte no iba a ser permanente en su caso. Michael Warren parecía haber empezado a disfrutar el viaje que el maligno le había prometido, y ahora era reacio a concluirlo. Asintió con un profundo suspiro, como concediendo un enorme favor. Creo que será lo mejor, aunque no vayas tan rápido esta vez. Me has dicho que ibas a responder a mis preguntas, pero con la boca llena de aire no puedo hacer ninguna. Seriamente el diablo inclinó sus cuernos hacia el infante que colgaba debajo de él. Me parece justo. Será un viaje tranquilo y agradable para que puedas preguntarme cualquier cosa que se te ocurra. Tras describir una gran espiral con sus aspas roja y verde, empezó a avanzar hacia el norte por St. Andrews Road, en dirección al prado situado en la base de Spencer Bridge. Apenas había alcanzado las alturas con aroma a chimenea que sobrevolaban la carbonería cuando el chaval formuló su primera irritante consulta. ¿Cómo funcionan entonces la vida y la muerte? Genial. Tenía de compañero un pequeño Wittgenstein. De espaldas al niño, el diablo abrió sus fauces repletas de colmillos y amagó con arrancarle la cabeza de 1 o 2 mordiscos. Luego hizo el gesto de escupirla sobre los montones de cisco que había en las plataformas de más abajo. Mientras paladeaba aquella fantasía fugaz, dejó que sus facciones volvieran a su habitual sonrisa malévola antes de contestar. En verdad, lo único que existe es la vida. La muerte es una perspectiva ilusoria que aflige a la tercera dimensión. Solo en el mundo mortal y tridimensional se percibe el tiempo como algo que pasa, que se desvanece, así, en la nada. El tiempo se concibe como un recurso fungible que algún día se agotará. Sin embargo, visto desde un plano superior, el tiempo no es más que otra distancia, como la altura, la anchura o la profundidad. En este universo de espacio y tiempo todo sucede a la vez, todo acaece en un glorioso superinstante que alberga el albor del tiempo a un lado y su fin al otro. Los minutos intermedios, incluidos esos que marcan las décadas de la vida, se hallan suspendidos por toda la eternidad en la enorme burbuja inmutable de la existencia. Imagina tu vida como un libro, un objeto sólido en el que la primera y última línea está escrita antes de que empieces a leer la primera página. Tu conciencia progresa de principio a fin por la narración, así que caes en la ilusión de creer que los hechos se suceden y de que el tiempo discurre a medida que los personajes experimentan las vicisitudes del drama. No obstante, lo cierto es que todas las palabras que articulan el relato están fijas en la página y todas esas páginas están encuadernadas en un orden invariable. En el libro nada cambia ni se desarrolla. Nada avanza en el libro, salvo la mente del lector al fluir por los capítulos. Cuando acabas la historia y cierras el libro, la novela no arde en llamas de repente. Sus personajes y dilemas no desaparecen sin dejar ni rastro, como si nunca los hubieran escrito. Las frases que los describen siguen ahí, en ese tomo sólido e incólume, disponibles por si te apetece volver a leer el relato completo. La vida es igual. Cada segundo de la misma es un párrafo que revisarás infinidad de veces para hallar nuevos significados. Pero las palabras jamás variarán. Cada capítulo permanecerá inalterado en un lugar prefijado del texto y cada momento perdurará pues para siempre. Instantes de dicha exquisita e instantes de profunda desesperación, todos ellos suspendidos en el interminable ámbar del tiempo. Un infierno o paraíso que ni el más ardoroso de los predicadores podría concebir. Cada día y cada acto son eternos, pequeño. Vívelo sabiendo que tendrás que soportar su vivencia eternamente. Flotaron entre las copas de los árboles en dirección al otro extremo del oscuro prado, más o menos hacia los viejos baños victorianos reconvertidos en servicios públicos. Un reguero de instantáneas efímeras ardía en su estela. El niño colgado se quedó un rato callado para digerir la respuesta del diablo, pero ese rato no duró mucho. Bueno, si mi vida es una historia y cuando llega al final vuelvo a empezar a vivirla, entonces, ¿qué era ese lugar en el que me encontraste? ¿Qué es arriba? A punto de empezar a hartarse de sus responsabilidades parentales, el diablo esboció una mueca. Arriba solo es un plano superior con más dimensiones que esas 3 o 4 a las que estáis acostumbrados aquí abajo. Considéralo una especie de biblioteca o sala de lectura, un lugar en el que podéis existir fuera del tiempo, releer vuestras asombrosas aventuras o, si lo deseáis, seguir adelante y explorar nuevas posibilidades en un contexto notable e imperecedero.
Hablando de lo cual, ese olmo que se acerca es el que nos permitirá ascender hacia los áticos del hálito. Si lo prefieres, esta vez iré más lento para que así puedas comprender todo lo que sucede. Mecido por una brisa perfumada de carbón y clorofila y suspendido como el lastre de un extravagante dirigible pirata, Michael Warren profirió un receloso murmullo afirmativo. Mientras navegaban hacia el olmo en cuestión, el diablo saboreó el desconcierto que los cambios perceptuales debían estar provocándole al crío. Como era de esperar, el árbol parecía estar haciéndose más grande a medida que avanzaban, pero sin embargo no daba la sensación de que estuvieran acercándose a su destino. De hecho, parecía que fueran ellos los que estuvieran haciéndose más pequeños al aproximarse al tronco. En un esfuerzo por adelantarse a la avalancha de preguntas de su pasajero, el maligno optó por explicarle ya el proceso. Probablemente te estarás preguntando una de estas dos cosas. ¿Por qué parece que nos estemos volviendo más pequeños? ¿O por qué el olmo parece estar volviéndose monstruosamente grande a medida que nos acercamos a él? La explicación reside en la discrepancia que presentan las dimensiones al interactuar unas con otras. Antes hemos hablado de unas hipotéticas personas planas, con solo 2 dimensiones, que vivirían dentro de los límites de una hoja de papel. Pues bien, imagínate que doblásemos esa hoja en la que viven para formar un cubo de papel. Los seres planos pasarían a vivir en un mundo tridimensional, pero como sus percepciones seguirían limitadas a solo 2 dimensiones, jamás podrían verlo o entenderlo de esa manera. A los humanos les pasa lo mismo, pues son seres tridimensionales que viven en un universo de 4 dimensiones y por tanto no pueden percibirlo correctamente. Así pues, a ti te han elevado a un plano superior, sí, pero es como si trasladáramos a ese hombrecillo plano a un espacio en el que no solo pudiera ver su mundo plano de 2 dimensiones, sino también el cubo de del que éste forma parte. Cómo se interpreta un cuerpo de 3 dimensiones en la mente y las percepciones de un ser que solo tiene 2, ajeno al concepto de cubo. ¿No te parece que nuestro amigo aplastado lo vería de una forma muy parecida a ese mundo plano y cuadrado al que está acostumbrado, solo que agrandado, alargado de un modo imposible de describir? Ese es el efecto que estás experimentando ahora. El mismo que experimentarías al mirar atrás en el portal por el que subiste a los áticos del hálito. ¿No te dio la impresión de que la habitación en la que falleciste era más extensa que cuando estabas vivo? De hecho, ignoro si en vida llegaste a sufrir algún tipo de fiebre o delirio en el que las paredes de tu cuarto parecieran alejarse pavorosamente. ¿Alguna vez lo padeciste? Eso es lo que sucede en ocasiones cuando los humanos vagan por los sudorosos territorios que separan la vida y la muerte. Atisban la verdadera escala del entorno como si hubieran subido un plano o 2. Es decir, échale un vistazo al olmo ahora. Está enorme. En efecto, así era. Y lo mismo le ocurría al antaño pequeño prado que los rodeaba, al describir una espiral alrededor del escarpado paisaje vertical que ofrecía el tronco. El diablo repitió la maniobra ejecutada para trasladar a Michael Warren en aquel mundo, solo que esta vez lo hizo hacia arriba en vez de hacia abajo, y a una velocidad mucho más reducida. Mientras trazaban un primer y lento giro para bordear el árbol y volver sobre sus pasos, la franja espectral de imágenes ralentizadas que iban dejando atrás se hizo más evidente, con su predominio de rojos y verdes serpenteando a lo largo de la franja de hierba para ascender por un olmo ahora gigantesco. Su tirabuzón los condujo hacia un enclave oculto en el que el caótico Sam O'Day sabía que había una puerta curva, un acceso a los áticos. Pero antes de alcanzarla, su cada vez más irritante pasajero planteó otra de sus molestas preguntas. Si las raíces del árbol están aquí abajo, junto a los servicios públicos, ¿cómo es que su copa llega hasta arriba? ¿Y qué pasa con las palomas que estarán posadas en las ramas superiores? ¿Cómo es que van y vienen sin estar muertas como yo? Sam, el anagrama, se alegró de que su relación con Lilith no hubiera producido hijos. A decir verdad, ella había dado a luz a grandes monstruos lodosos, criaturas semejantes a perros con las tripas hacia afuera y seres aplanados de 1 metro de ancho parecidos a cangrejos de un chicloso color rosa pálido. Tales horrores, no obstante, se limitaban a balbucear insensateces o a aullar hasta que su madre acababa harta y se los comía durante sus depresiones posparto. Nunca llegaban a tener conciencia de su propia existencia grotesca y mucho menos la capacidad de formular preguntas irritantes. Así que esa era la razón de que los prefiriese a chiquillos humanos como aquel, pese a que éste tenía 2 ojos azules y los suyos no tenían ojo alguno o tenían varios, todos de color rojo, agrupados en el centro de sus rostros en arácnida disposición. El diablo procuró mantener un tono civilizado al exponer su respuesta.
Diantres, ¿pero qué aplicado eres? En fin, la respuesta es que los árboles y otras formas de vida vegetal poseen una estructura que ya expresa a la percepción una vida temporal en más de 3 dimensiones. Quietos como están, su único movimiento es el de crecimiento, que deja atrás una estela de madera sólida muy parecida al flujo de imágenes espectrales que producimos nosotros. La forma de un árbol es su historia, y cada rama es la curva de una magnífica estatua temporal que nosotros, los de arriba, te aseguro que apreciamos con el mismo entusiasmo que vosotros, los humanos. Y en cuanto a las palomas, ellas no son como el resto de las aves y por tanto se les aplican reglas distintas. Por un lado, sus percepciones son 5 veces más rápidas que las de las personas y la mayoría de los animales. Eso quiere decir que asimilan en tiempo de un modo diferente, pues su mente acelerada percibe de esa manera enlentecida cualquier cosa que no sea su propio vuelo. Más interesante resulta el hecho de que son el único pájaro y de hecho el único ser vivo aparte de los mamíferos que alimenta a sus crías con leche. Tampoco voy a fingir que sé con exactitud por qué la paloma se la favorece sobre el resto de las bestias en su relación con el reino superior, pero supongo que ese asunto de la leche tiene mucho que ver con el tema. Lo más probable es que realce su valor simbólico a ojos de la gerencia y que por eso tengan una dispensa especial para ir de acá para allá comportándose como psicopompos, entre los pastos de los vivos y los muertos y demás. No tengo muy claro su papel, pero apunta lo que te digo, las palomas son más importantes de lo que la gente se cree. Se elevaron a un ritmo majestuoso alrededor del tronco, que ahora tendría unos 10 metros de ancho y 30 metros de circunferencia. Consciente de que la puerta curva que los guiaría a los áticos del hálito se encontraba apenas una vuelta de la espiral, el entremezclado Samodei decidió que antes de cruzarla haría bien en informar a su joven y aburrido compañero de viaje acerca de dicha entrada, pues así evitaría la altisonante indagación que sin duda acompañaría tal iniciativa. Antes de que lo preguntes, tras el próximo giro llegaremos a algo que llamamos puerta curva. Posee una especie de bisagra tetradimensional de 4 direcciones que nos devolverá arriba, a Humánima. La mayor parte de las estancias terrenales disponen al menos de una puerta curva en una de sus esquinas superiores, y con gran parte de los espacios abiertos ocurre igual. Aunque en ellos solo puedes discernir la posición de las esquinas cuando los oteas desde arriba. A menos claro que seas una criatura que haya hecho el viaje infinidad de veces, como un demonio o una paloma, y que te sepas de memoria la ubicación de la entrada. Ahora prepárate. No, ese sí, es que iba con... La puerta curva está ahí delante y al atravesarla notarás un cosquilleo en la barriga a causa del cambio de perspectiva que entraña pasar de este mundo inferior al plano superior. El maligno aceleró un poco y se elevó hacia la esquina oculta que percibía, invisible, no muy por encima de ellos. Al arremolinarse cada vez más cerca de aquella abertura secreta, la procesión de imágenes de su estela parecía un reguero de agua tintada que giraba alrededor de un desagüe estelar invertido, con todos los ruidos del barrio dilatados y amplificados hasta asemejarse al sonido de afinación de una orquesta de cuerda. Los coches de Spencer Bridge, los mercancías que traqueteaban por debajo, el murmullo del río cercano... Todos esos estímulos quedaron reducidos a una nota baja y cavernosa por la acústica del mundo de arriba que los esperaba allende sus cabezas. Justo como había predicho esa ensalada silábica que era Samodei, cuando cruzaron la puerta curva y atravesaron la unión de los dos planos, hubo un momento en el que fue como si el estómago se le revolviera en plena cabeza. Entonces, en una brillante ráfaga de colores manzana, traspasaron una abertura cuadrada de 10 metros de lado enmarcada por un reborde de corteza enormemente magnificado. Giraron una última vez alrededor de aquel olmo titánico e irrumpieron en las resonantes alturas de los áticos del Áliro, acompañados por un revuelo columbino. Más allá del techo de cristal, unas líneas plateadas sobre fondo negro marcaban las facetas de un dodecaedro primorosamente desplegado que surcaba, plácido como un galeón de luz, la tranquila e infinita oscuridad que dominaba la inmensa galería. El diablo revoloteó un instante apretando al niño en pijama contra su pecho, contra el repique del poderoso yunque que era su corazón, y luego emprendió un vuelo firme por la vastedad del emporio en dirección al ocaso púrpura y vermellón que había al este. Devolvería al crío a su franja originaria en aquel corredor colosal, a esa tarde de hacía unos días en la que se habían conocido. Una vez allí, decidiría qué hacer con su pequeño enigma, muerto ahora y vivo al momento, un rompecabezas que había conseguido enzarzar a los albañiles en un estupendo concurso de bofetadas.
Esperaba aprovechar el viaje para repasar íntimamente todas las opciones, todas las jugadas que podía hacer en el ajedrez trastemporal que era su compleja existencia, su variopinta telaraña. Idealmente también tendría tiempo para considerar las maneras en las que su oportuno encuentro con aquel chaval flacucho, con ese Bernal al que había conocido en su tradicional esquina entre la calle y el más allá, podía redundar en su propio beneficio futuro. Por desgracia, sus expectativas resultaron ser demasiado optimistas, pues no habían avanzado ni un centenar de metros cuando aquel pillo colgante lo emprendió con un nuevo concurso de preguntas y respuestas. Entonces, ¿por qué llaman humánima a este sitio? El niño empezaba a agotar la paciencia del diablo, ya de por sí legendariamente corta. Sí, había prometido responder todas sus preguntas, pero se estaba pasando de castaño oscuro. ¿Acaso el chirriante renacuajo no se cansaba nunca de tanto interrogatorio? El falseado Samodei iba a tener que reevaluar sus conclusiones respecto a la muerte de Michael Warren. Donde antes había supuesto que la naturaleza confiada del crío podía haberlo conducido a las manos de un asesino o una nevera abandonada, ahora consideraba más probable que su propia familia hubiera acabado con el infante en un intento de cerrarle el pico. Obligado por las reglas de la demonología a ofrecer una respuesta, el diablo no pudo evitar aún así que aflorara un asomo de antipatía. Lo llaman humánima porque así se llama. Es como si alguien te preguntara por qué te llamas Michael Warren. Te llaman así porque ese es quien eres. Y a humánima lo llaman humánima porque eso es lo que es. Es decir, no podría ser más definitorio. Se explica por sí solo y cualquiera con algo de sentido común lo aceptaría tal cual. Pero veo que tú no caes en esa categoría. Uno de vuestros mejores poetas humanos, Bunyan, el de los pies doloridos, John el encarcelado, solía acercarse a pasear por la ciudad terrenal de Northampton desde su casa en la cercana Bedfordshire, y al hacerlo también vagaba por las altas instancias de la urbe en virtud de su visión poética. Algún espíritu errante le diría el nombre del lugar y al regresar a su conciencia mortal debió de recordarlo de pura chiripa, al menos lo suficiente como para anotarlo y emplearlo en uno de sus opúsculos, La Guerra Santa. Al planear por aquel salón eterno, los colores del firmamento exterior retrocedieron en el tiempo a través del azabache de la medianoche, el violeta del crepúsculo y ese auténtico matadero en llamas que era el atardecer. Más abajo, las vertiginosas hileras de tanques se sucedían una tras otra como perforaciones en el rollo desplegado de una vieja pianola, mientras surcaban el cielo, azul plomizo del día precedente hacia la refulgente concha ostrera del amanecer. El diablo notó por el cariz pensativo del silencio de Michael Warren que el crío estaba a punto de formular otra de sus necias cuestiones, y a este respecto no lo decepcionó en absoluto. ¿Por qué dices que el hombre lo recordó de pura chiripa? Yo tampoco recordeaba nada de eso después de revivir. Cuando refunfuñó su respuesta, el diablo escupió accidentalmente algunas gotas de veneno cáustico en el cuello de la bata del chiquillo, lo cual dejó en el tartán de su tela su rastro corroído y humeante de quemaduras amarillentas. Claro que no, ricura. Es una de las condiciones inmutables que rigen la auténtica estructura de eso que percibes como tiempo. Como este lugar es ajeno al tiempo, nada de lo que acaece aquí tiene tiempo de fijarse en la memoria de los mortales. Si leyeras 1000 veces la narración de tu vida, cada pensamiento y suceso sería exactamente igual que la primera vez. No recordarías haber dicho o hecho tales cosas, salvo por esos lapsos momentáneos del olvido que la gente conoce como déjà vu. Excepto por algún fragmento que pueda recuperarse de los sueños o anomalías como la visión de John Bunyan, nadie tiene ni el más leve recuerdo de lo que pasa en estos lares tan elevados. Así pues, hacerme todas esas puñeteras preguntas carece de sentido, ¿no crees? Vas a olvidar toda esa experiencia en cuanto resucites, lo cual implica que serán una pérdida de tiempo para ti y más tristemente para mí. Si tuvieras la más mínima idea de lo que un diablo tiene que soportar a lo largo del curso habitual de su existencia, no me hostigarías con esas trivialidades que a la postre serán fútiles. Un segundo, perdón. Vale, disculpad. Seguimos. Vale, sigamos. A través de la atmósfera perlada y frambuesa del amanecer del viernes viajaban hacia el negro túnel hilado de luz que era la noche del jueves.
Estirando el cuello para mirar al diablo por encima de la baba corrosiva de su hombro, Michael Warren puso tal rostro querúbico que uno habría dicho que trataba de capear al exabrupto del diablo a base de astucia, solo que en su caso era una astucia demasiado torpe y transparente. Bueno, ¿por qué no me cuentas qué es lo que los diablos tenéis que soportar? Y por cierto, ¿qué eres tú? ¿Eres alguien que se portará muy mal o siempre has sido un diablo? Dijiste que ibas a responder todas mis preguntas, así que respóndeme esta. El diablo apretó sus brillantes colmillos como si quisiera afilarlos contra una piedra pómez, aunque mirando el lado positivo, si estaba absolutamente obligado a charlar con aquel insufrible y alegre lechón en pijama, bien podía hacerlo de algo de lo que nunca le avergonzaba hablar largo y tendido, es decir, de él mismo. Pues ya que lo preguntas, no siempre he sido un diablo. Cuando el halo luminiscente que es el espacio-tiempo emergió repentinamente de la inexistencia, vi la totalidad de mi ser inmortal, incluido este aciago periodo de servidumbre que debo pasar como humilde demonio. Pero no soy como era al principio de las cosas, ni como seré cuando haya avanzado en mi camino. En mis albores, antes del advenimiento del mundo y el tiempo, no era más que una gloriosa parte de la míriada conformada por una entidad mucho más grande, que se deleitaba con el mero hecho de existir. Lo creas o no, era un albañil. Tenía mi túnica blanca, mi taco de billar y el conjunto completo. Debes tener en cuenta que esto sucedió antes de que el tiempo existiera tal y como lo conocemos hoy, y antes de que cualquier tipo de universo material. Por aquel entonces no había problemas de ningún tipo, aunque esa situación no perduró. Los de arriba decidieron que parte de ese gran ser del que yo formaba parte debía descender 2 o 3 dimensiones para crear un plano de existencia física. Así las cosas, a varios de nosotros nos degradaron desde un mundo que solo era luz y dicha hasta esta nueva construcción, este nuevo reino de sensaciones corpóreas, de emociones y del eterno torrente de placeres y tormentos que tales conceptos entrañan. A regañadientes podía admitir que esa desastrosa reorganización obedeciera a necesidades que nosotros, los trabajadores de menor rango, no comprendiéramos. Aún así nos dolió una barbaridad. Conste que no me quejo, ojo. Otros tantos terminaron mucho peor que yo. Quizá recuerdes que antes, al mentar a Satanás, te dije que no sería capaz de reconocerle ni aunque lo vieras. Se debe a que él fue el primero y más grande en ser desterrado a este vacío. En ver sus feroces energías enfriadas y condensadas en materia y en sublime magnificencia reducida a relleno. Echa un vistazo a los tanques que sobrevolamos, a las aberturas que dan al plano mortal. En las profundidades advertirás esas retorcidas ramas de coral, que son, en realidad, los seres vivos vistos fuera del tiempo. Entre la aprobación espiritual de Humánima, su aspecto luminoso y preciado les ha granjeado a tales excrescencias el nombre de la joyería. Pero los diablos no los llamamos así, los llamamos las tripas de Satanás. No es otro que él, que se haya contenido en cada oscilante y misteriosa partícula de este universo corpóreo. Eso es lo que ha sido de él, de su inmortal cuerpo llameante. Como decía, lo mío no fue nada en comparación. Como una cometa de batalla oriental empleada con fines amenazantes, el desplegado Samodei planeó en silencio durante unos instantes por los áticos del hálito, justo en el tramo del pasillo en que la noche del miércoles se acercaba a su occiduo final. Se había cabreado bastante al hablar del héroe reluciente que tuvo que convertirse en el mundo sólido, en Satanás, en el gran obstáculo y la piedra en el camino. Aún así, su doloroso relato había evitado que su pasajero de pago montara un escándalo, porque sí, según lo acordado, Michael Warren pagaría el viaje en algún momento, el diablo se aseguraría de ello. Todavía no sabía cómo, pero era un hecho. Preocupado de que una pausa demasiado larga desencadenara otra andanada de preguntas y quejas, el maligno reanudó la narración. La cuestión es que allí estábamos, en el amanecer de un mundo construido a partir de la sustancia viva de nuestro antiguo gobernador, aún aturdidos por la arremetida de nuevas emociones y percepciones, absolutamente abandonados a nuestra suerte en la medida en que podíamos estarlo en un universo predeterminado. Eran buenos tiempos para estar vivo, te lo aseguro, y lo siguen siendo. Si volara lo suficiente en dirección este a lo largo del eje temporal de mi ser, me toparía de lleno con aquellos días formidables en los que aún éramos jóvenes, irritables e invencibles. No tardamos en descubrir de boca de uno de los albañiles más ingenuos el objetivo de este nuevo plano terrenal. Resultó ser algo llamado vida orgánica. A nuestros ojos no era más que una delicadísima y excepcional charca de barro,
aunque vosotros tal vez la veáis como una especie de tatarabuela de 1 trillón de años. Mucho antes de que surgiera algo remotamente parecido a un ser humano, nos dimos cuenta de que el único juego disponible por estos lares era el de la carne, aunque debo reconocer hasta que de aquella sopa genética empezó a salir gente empapada y temblorosa, no supimos que habíamos ganado la lotería. Naturalmente, para entonces ya habíamos visto un adelanto del asunto reproducido a nivel simbólico, con el hombre y la mujer en el jardín y demás, pero el sórdido desastre que era la realidad resultó aún mejor. Tampoco pretendo faltarle el respeto a la versión simbólica, porque esta también tuvo sus puntos álgidos. La encantadora joven que interpretaba a la mujer de Adán antes de que Eva consiguiera el papel era una auténtica belleza llamada Lilith. Un segundo. Vamos allá. Tampoco pretendo... Vale, Lilith. Yo mismo me casé con ella después de que abandonara a Adán durante el primer divorcio de famosos de la historia, con la incompatibilidad de caracteres como razón principal. Lo que ocurrió fue que Adán, al estar aquí arriba en el plano simbólico, tenía una visión capaz de percibir el mundo en 4 dimensiones. Podía hacer lo mismo que hiciste tú antes al observar tu casa, cuando viste su interior sorteando las paredes mediante un ángulo que no suele estar ahí. Eso fue lo que pasó con Lilith y Adán. La primera impresión que tuvo de ella fue una desgracia. Profundizó en su piel, sus músculos y sus entrañas, y vio cómo el quimor circulaba lentamente por sus tripas. Vomitó sobre el árbol del conocimiento hasta dejarlo hecho un asco. Lilith se ofendió con motivo y se marchó a copular con una infinidad de monstruos, y yo tuve la suerte de estar entre los primeros. El rey de la ira y Michael Warren surcaron la vastedad del miércoles bajo su bóveda de cristal curvado dominada por un cielo gris nublado y nacarado, con los trazos y los ángulos de sus hipercúmulos realzados por un rosa espectral. El despreocupado lastre de tartán que acarreaba San Modei parecía absorto en la detallada autobiografía del maligno, así que la infernal eminencia, agradecida por el silencio, decidió continuar aquel cuento de eternas buenas noches. Si nos remontásemos al principio, habría un trecho en el que Lilith y yo estaríamos casados, pero aquello no duró. Ella se pegaba como una lapa y mis muchas cabezas me hacían muy testarudo. Además, la raza humana estaba a punto de llegar y vendría repleta de auténticas beldades. Tras lo de Lilith, las mujeres humanas me parecieron toda una revelación, te lo aseguro. Los vertebrados son un mundo aparte, y en cuanto posas los ojos en un ser con columna vertebral ya no quieres otra cosa. Eres muy joven, así que no lo puedes entender, pero confía en mí, soy el diablo y sé de lo que hablo. De todos los demonios del infierno me gusta pensar que soy el más romántico y el mayor admirador de los encantos femeninos. Hace mucho tiempo en Persia hubo una ocasión en la que perdí los cuernos y la cola por una florecilla exótica llamada Sara, hija de un tipo llamado Raguel. Tendrías que haber visto cuán tímido fui al cortejarla. La colmaba de preciosos presentes sin apenas dejar que me atisbara, pues me limitaba a dejar meros signos de mi presencia. Un collar en un cojín de seda, por ejemplo, tal vez con parte de la alfombra en llamas. Cuando al fin me presenté ante ella con una cierta vacilación y unos modales sacados de La Bella y la Bestia, su exagerada reacción no fue propia de un idilio de cuento de hadas, te lo aseguro. En cuanto le dije que la quería con una de mis muchas bocas, mi amada sufrió eso de lo que los humanos llamáis apoplejía, creo. No fue nada serio, porque a los pocos días, cuando recuperó el habla, empezó a describir su encuentro conmigo en unos términos muy poco halagadores. Aquella mujer ni siquiera me conocía, pero fui calificado de horror y de destructor. Ignoró completamente los muchos valores admirables que poseo y en su lugar me retrató como un estereotipo violento e inhumano, y lo peor fue que restregó la herida anunciando la carrera a su inminente casamiento con otro pretendiente. Por supuesto lo asfixié durante su noche de bodas, pero cualquiera hubiera hecho lo mismo ante tal provocación. Además, pese a lo que ella dijera después, te prometo que solo flirteaba con aquellos hombres con el fin de cabrearme. Si no pretendía ponerme celoso, ¿qué sentido habría tenido anunciar su desposorio con un segundo novio, incluso antes de que me hubiera enterado, antes de que hubieran enterrado al primero? A este también lo maté, claro. Lo arrojé desde un balcón. Para ahorrarte el tedio te diré que hice lo mismo con los 5 siguientes. En total liquidé a 7 tipos mediante la asfixia, la caída, el ahogamiento, la calcinación, una simple decapitación, una hemorragia interna y finalmente un ataque al corazón. Para mí casi equivalía a mandarle flores.
Creía que estaba interesada en mí. ¿Qué otro motivo excepto el de insistir en captar mi atención la habría llevado a anunciar un himeneo tras otro? A buen seguro cualquier mujer normal, al ver la cabeza de su quinto marido rebotando por los escalones del dormitorio, habría renunciado al matrimonio para confinarse en algún convento. Sin embargo, al final resultó que andaba errado. No se estaba haciendo la dura, su rechazo era genuino, allá que fue a ver un invocador, una clase de gente a la que desprecio, por cierto, para pedirle que me impusiera eso que hoy en día llaman orden de restricción. Quemó ciertas sustancias en un brasero para impedir que me acercara, y de ese modo me deportó de Persia a Egipto. Menuda ingratitud. ¿De dónde creía esa gente que había salido? Su noción de los números y los diseños exquisitos. De mí. Como vi que no era querido, recalé en Egipto y me llevé mis matemáticas conmigo. Así aprendería la lección, pensé. O para ser más exactos, así dejarían de aprenderla. Más allá del techo de cristal, el alba del miércoles refugió brevemente antes de dar paso a los oscuros kilómetros de la noche del martes. Entretanto, el mocoso colgante siguió escuchando atentamente el monólogo del diablo. En Egipto, de todos modos, me metí en algunos líos. Llegados a aquel punto de la historia, el lugar tenía fama de hervidero de demonios. Así que pululábamos a decenas por ahí. Con tan malas compañías era inevitable que se armara un buen jaleo. Las cosas se precipitaron cuando uno de los diablos menores se puso a atormentar a varios albañiles mortales en la cercana Jerusalén. Sus alternadas víctimas buscaron la protección del rey Salomón, que utilizó la magia para atrapar el demonio responsable. La cuestión es que Salomón era un fulano bastante listo, no cabe duda. Tras capturar al diablo, lo presionó y amenazó para que le diera los nombres de las 6 docenas de miembros que componíamos la banda, desde Baal hasta Andromarius. Yo fui el único que dio algo de guerra, pero el esfuerzo fue en vano. Salomón nos pilló con las manos en la masa y nos obligó a construir su templo en una especie de condena a servicios comunitarios. Pero nos tomamos nuestra revancha, eso sí, tanto en el templo como en su emplazamiento. Introdujimos una serie de problemas de escala que a ojos de la gente habrían de hacerlo inextricable durante 3000 años o más. Desde entonces hemos vagado por los mundos superiores e inferiores sin ninguna supervisión y hemos vivido aventuras, condenado a ocultistas, practicado algunas aficiones y demás. En términos mortales quizá se nos podría definir como patrones vivientes hechos de muy distintas y variadas pulsiones, de diferentes energías, y nos hallamos una dimensión por debajo del reino humano tridimensional, de manera que, comparados con vosotros, somos planos como un suelo de parqué, aunque las teselas de nuestros mosaicos son naturalmente mucho más elaboradas. Hemos tenido tiempo desde que nos depusieron, de aceptar nuestra condición, de entender nuestro lugar en los designios divinos. Creemos que, como cualquier criatura de la creación, tenemos la capacidad de cambiar y crecer. En unos 1000 años mortales esperamos poder reconquistar la condición ilimitada y sublime en la que nacimos. El único impedimento para nuestras ambiciones es la humanidad. Para poder alcanzar el reino superior desde nuestra actual situación inferior, el reino medio debería ascender antes que nosotros. De lo contrario, me temo que nuestra única alternativa para ver el sol de nuevo será la de abrirnos paso con nuestras garras a través de vosotros. En el exterior, los cielos cambiaron de negro a malva, de malva a oro y de oro a gris a medida que surcaron la noche del martes en dirección al alba. Mientras el peculiar Samodei retrocedía por los días con Michael Warren en sus crepitantes brazos, uno de los compartimentos de esa caja china, que era su intelecto, seguía calculando una manera de explotar su encuentro con el crío. A unas décadas de distancia, guardando los Barrows sin sospecharlo, había una persona a la que el archidemonio quería muerta y otra a la que quería a salvo. Quizás hubiera algún modo de persuadir a aquel chico tan crédulo para que lo ayudara en una de esas dos tareas, o tal vez en ambas. Remontando las heladas corrientes de aquel corredor interminable, surcaron el pálido amanecer hacia la negrura de la madrugada y los nocturnos kilómetros del lunes. Al este se cernía ya el atardecer durante el que había muerto su pasajero. Tras adivinar que la historia del diablo había llegado a su evidente final, su viajero de dorados rizos mantequillosos no tardó en pergreñar otra pregunta mordaz. Bueno, lo que no entiendo es qué hacías en los Barrows si eres tan importante. ¿Por qué no estás en algún sitio famoso como Jerusalén o Egipto?
El cielo que dominaba la galería empezó a fundirse en cuanto salieron de la gradación de lilas que había sido el anochecer. Aunque ligeramente irritado por el tono escéptico del mocoso, el diablo reconoció que la pregunta estaba fundada y merecía respuesta. Francamente pensé que sería obvio, incluso para ti, que alguien con acceso a estas alturas atemporales pudiera estar en casi todos los sitios a la vez. No solo estoy en los Barrows, pues en este día concreto de 1959 también estoy enredando en eso que la gente solía llamar Tierra Santa. Además de estar presente en otros lugares volátiles y soleados. Pero si te soy honesto, y por fuerza debo serlo, me siento muy orgulloso de cómo le ha ido a este kilómetro cuadrado de mugre a lo largo de los siglos. Por una parte, hace más de 1000 años los maestros albañiles eligieron esta ciudad para que su crucifijo, su cruz de piedra, marcase el pilar estructural de este país. Allí abajo, en la humilde esquina sudoeste del barrio, está la Crux de Inglaterra. Desde ese centro esencial parte una vasta red de líneas, de pliegues conectivos en el mapa del espacio-tiempo dedicados a hilar un lugar con otro, de caminos impresos en el tejido de la realidad por múltiples trayectorias humanas. La gente ha peregrinado hasta esta juntura crucial desde América, desde Lambeth, y si incluimos al monje que siguió las instrucciones de los albañiles para hacer entrega de la cruz de piedra, también desde la mismísima Jerusalén. Aunque todas estas regiones se encuentran muy alejadas entre sí en el plano material, vistas desde los niveles matemáticos superiores se hallan unidas del modo más evidente y grosero. De hecho, son casi el mismo lugar. Los destinos de estos lugares se entrelazan de un modo que los vivos no pueden ver, actúan y se afectan entre sí, pero de forma remota, a distancia. Si el monje que acabo de mencionar no hubiera llegado aquí en el siglo VIII, procedente de Jerusalén, de ese terreno sagrado cercano donde mis camaradas y yo erigimos el templo de Salomón, entonces no habría habido nada que canalizara las energías de las cruzadas cuando éstas partieron de aquí a Jerusalén, unos 300 años más tarde. Y por supuesto, tras una de las primeras cruzadas, uno de vuestros reyes normandos fue lo bastante ingenioso como para levantar aquí en Ship Street una réplica perfecta del templo que el rey Salomón nos hizo construir para él en la Ciudad Santa. En el entramado de causas y consecuencias, tu precaria barriada es una encrucijada vital en la que la guerra y la maravilla se topan la una con la otra para darse la mano. Así que escucha bien mis palabras. Este vecindario alberga pugnas y fuegos que lo hacen fascinante, tanto para seres de mi catadura como para presencias mucho menos innobles. Aparte de todo eso, ya sabes, también he acabado cogiéndole cariño a la gente de estos lares. Cariño. Quizás sea una palabra muy fuerte, pero digamos que siento cierta simpatía y afinidad. Míseros y sucios, borrachos tanto como les es posible y evitados con asco y disgusto por cualquier de buena cuna, ellos, como los míos y yo mismo, saben lo que es la degradación y la demonización, pues muy bien les deseo lo mejor. Que todos nosotros, diablos de mala fama, gocemos de la mejor de las suertes. Desde las alturas de color magnetita del ocaso, Michael Warren y el maligno empezaron a descender lentamente, como las vainas de un sicomoro, sobre la lánguida atmósfera estival de la tarde del lunes, a través del techo transparente de la galería. Líneas de un blanco polar definían los contornos facetados de un cirro algebraico que se desplegaba contra el sobrecogedor fondo cerúleo. Abajo, la partitura de pianola del suelo de los áticos comenzó a acercarse con sus hileras de grandes mirillas cuadradas abiertas al mundo y al tiempo, a la maraña enjollada que eran las tripas de Satanás. En el extremo norte del corredor, el desarticulado Samodei atisbó el balcón de madera breada en el que había apresado a su pequeño peregrino en pijama, seguido por los pisos inferiores de esos sueños coalescentes que, como estalagmitas de guano psíquico, se habían alzado hasta formar una larga y surrealista hilera de adosados y escaparates. Uno de estos establecimientos, un revoltijo de disparates subconscientes llamados el Caracol Veloz, quedaba cerca de una bocacalle en la que una anciana algo rechoncha y que debía estar muerta, soñando, tal vez siendo soñada, había colocado un brasero de vigía nocturno para aparentemente ponerse a asar castañas. Inclinada sobre sus carbones incandescentes y ajena al diablo o a su joven rehén, la vieja se hallaba sola en los áticos del hálito, desiertos en las inmediaciones de aquel momento concreto del día. Lo más gratificante era que no había albañiles con ojos morados yendo y viniendo con sus tacos de trillar para agredir al duque del infierno, perverso secuestrador de niños, a su regreso. Parecía un sitio seguro en el que depositar al chaval hasta que Sam, el espiralado, resolviera qué hacer con él.
Como una flor perniciosa cuyos pistilos ondearan al viento con los tonos rojo y verde de un mecano, el diablo aterrizó suavemente sobre los mullidos tablones de pino. Luego, para que el crío se sintiera mal por haber dudado de las honorables intenciones de su benefactor infernal, hizo alarde de haberlo devuelto sano y salvo a tierra firme. Listo, hemos regresado a donde te encontré, y todo sin que te haya despeinado ni un solo rizo rubio de la cabeza. Apuesto a que empieces a apreciar lo decente que puedo llegar a ser, y también apuesto a que estás preocupado por ver cómo vas a pagarme esta maravillosa excursión que hemos hecho. Bueno, pues no te preocupes. Tengo en mente un pequeño recado que podrías hacer por mí. Después estaremos en paz justo como acordamos, porque recuerdas nuestro trato, ¿verdad? Los ojos del niño oscilaron de un lado a otro mientras consideraba y descartaba posibles rutas de escape. El giro de los pequeños engranajes de su cabeza casi podía entreverse, pero al final llegó a la desoladora conclusión de que no había ningún lugar hacia el que pudiera correr sin que el diablo no pillara antes de dar 3 pasos. Con su elusiva mirada aún revoloteando, asintió a regañadientes a la pregunta del diablo. Sí, dijiste que me ofrecerías gratuitamente tu viaje a cambio de un favor en el futuro, pero eso fue apenas hace un rato. Por como lo dijiste, creí que no tendría que devolverte el favor hasta dentro de mucho tiempo. El diablo sonrió con indulgencia. Si recuerdas mis palabras, dije que podrías hacerme un favor más adelante, lo cual equivale a en algún punto del futuro, y justo ahí es donde te llevará mi pequeño recado. Hay una persona con la que no estoy muy contento y que vive a unos 40 años al oeste de aquí, en el próximo siglo. Te estaría muy agradecido si organizaras la muerte de esa persona tan antipática. En concreto, quiero que reduzcas su caja torácica a trozos de tiza. Quiero que conviertas sus pulmones y su corazón en una pulpa irreconocible. Haz por mí esta sencilla tarea y cancelaré magnánimamente cualquier deuda impagada entre nosotros. ¿No te parece atractiva mi propuesta? Boquiabierto y mudo, Michael Warren sacudió la cabeza de lado a lado y empezó a alejarse con vacilación del sinuoso Saramodei. El diablo suspiró con pesar y dio un paso hacia el chico. Tal vez una cicatriz lívida y permanente en su estómago espiritual lo convenciera de que no había mucho espacio para la negociación. Fue en aquel momento cuando la aguda voz de la castañera resonó tras el demonio. Hacia allí no, querido, ven hacia mí, no dejes que ese viejo adefesio te dé órdenes. El diablo se volvió indignado hacia la fuente de tan grosera interrupción. Erguida junto a su brasero humeante, aquella viejecita onírica o espectral exhibía unas mejillas sonrosadas, pero sus ojos de acero miraban fija e impertérritamente al maligno. Sobre su falda negra vestía un delantal que también era negro, y en su dobladillo llevaba bordados unos escarabajos iridiscentes y unos discos solares alados. La mujer era una amortajadora, y algo le decía al diablo que su presencia allí no auguraba nada bueno para el propósito inmediato que le había asignado a Michael Warren. Sin que sus ojillos negros se apartaran del demonio ni un instante, la vieja volvió a llamar al niño. Buen chico, rodéalo y ven hacia mí. No temas, querido, yo me ocuparé de que no te haga daño. Por el rabillo de su rojizo ojo izquierdo, el diablo vio al crío corriendo que se las pelaba en dirección al tenue resplandor del brasero. Enfurecido, lanzó su mirada más devastadora hacia aquella achacosa trasnochada antes de hablarle directamente. Ah, ya veo, así que te ocuparás de que no le haga daño, ¿eh? Y concretamente, ¿cómo piensas hacer eso desde la fosa séptica de mi tracto digestivo? La anciana entrecerró los ojos. De entre las sombras del callejón que había tras ella apareció tímidamente una panda de niños bastante sucios con pinta de delincuentes, posiblemente los mismos sobre los que se había precipitado al emprender su vuelo con Michael Warren. Cuando la amortajadora volvió a hablar, lo hizo pausadamente y con un tono de gélida determinación. Soy una amortajadora, querido. Nosotras conocemos todos los viejos remedios e incluso tenemos uno para ti. Tras alzar la manita que ocultaba su espalda, arrojó un puñado de sustancia viscosa a sus carbones grisáceos. Luego sacó un frasco de perfume barato de un bolsillo del delantal y le dio la vuelta sobre su brasero de vigía. El añejo perfume siseó sobre las rancias entrañas de pescado que acababa de echar a las ascuas incandescentes, y entonces el diablo gritó. No pudo soportarlo. Un espasmo anafiláctico recorrió su ser, y los harapos se le pusieron rígidos por las arcadas. Era como ese maldito invocador persa, sentía lo mismo que en la apestosa Persia, y de nuevo, como en Persia, podía notar cómo su aspecto empezaba a desintegrarse.
Bulló hasta adoptar otra forma, la de un enorme dragón de bronce montado por un hombre aullante de 3 cabezas, un dragón que bramó y resopló con su cabeza de toro, que bajó la cabeza como un carnero y que embistió y embistió hasta que las vigas del ático atemporal temblaron como la paja, como el agua. A sus pies vio que la sucia silueta de Michael Warren envuelta en tartán corría a esconderse tras las faldas de la amortajadora. La náusea de aquel horrible tormento amenazaba con desgarrarlo y acabó tragándose su propia saliva volcánica. Al toser su nariz humana expulsó mocos ardientes, sangre negra y una mezcolanza de partículas subatómicas exóticas, mesones y antiquarks. El diablo sabía que no podía mantener aquella forma durante mucho tiempo, pues estaba a punto de colapsarse en un flujo piroclástico de rabia y lamento. Con sus 8 ojos hinchados e irritados, clavó su mirada en el niño, en retirada, y su voz, que sonó como una bomba atómica en plena catedral, rompió 5 paneles de cristal sobre los áticos del hálito. ¡Teníamos un trato! Sus 2 pellejos de imitación, tanto el humano como el de escamas de dragón, se llenaron de unas ampollas gigantescas con superficies semejantes a las de las burbujas cuando agonizan, cuando flotan con la untuosa gama cromática de la gasolina poco antes de estallar. Al perder de golpe una dimensión entera, su forma y sus contornos se desvanecieron en el éter. Entonces, tras darse cuenta de que aún tenía poder suficiente como para adoptar un aspecto plano, se retorció en una monstruosa aurora boreal, en un rutilante telón de luz arácnido lagartado, que pareció colmar la pasmosa inmensidad del emporio. Por un instante fue como si todas las vigas y tablones ardieran con él, con sus ojos rapaces brillando cual juegos de luces a cada retorcida llamarada. Ora ojo, ora verde, ora camión de bomberos, ora cámara de gas. Finalmente, nada quedó de él, salvo unas pocas chispas que se dispersaron por aquel corredor eterno en una brisa con aroma a pescado.